Taller de psicoanálisis. Vamos a trabajar hoy la neurosis. Es un tema prácticamente muy general en el psicoanálisis. La neurosis prácticamente cubre todo el trabajo de Freud. Quizás después del inconsciente, del tema del inconsciente, la neurosis viene siendo como una categoría omniabarcante, o sea, abarca todo el tema del aparato mental en Freud. Y es tan contundente y tan fuerte el concepto de neurosis, así también como el concepto de inconsciente, o ese descubrimiento de Freud que llega a otras disciplinas, o sea, que se vuelve transdisciplinar, o sea, entra a otras disciplinas e incluso a otras escuelas. La neurosis ha sido aceptada hasta por las escuelas conductuales, que son escuelas que prácticamente en psicología no quieren saber nada del aparato psíquico, sino nada más del comportamiento externo del individuo. Y otras escuelas, la humanista de Carl Rogers e incluso el concepto de neurosis es aceptado por la Asociación de Psiquiatría Americana. Es decir, que es aceptado ya mundialmente como dentro de la taxonomía médica. Bueno, pero veamos qué es la neurosis. Podríamos empezar por una pregunta: ¿qué es la estructura psíquica? ¿O qué es la estructura mental? Podríamos decir, los fenómenos mentales deben ser considerados como resultado de una acción combinada. En el psicoanálisis sabemos que hay fuerzas interiores en el individuo que han estado ahí oculta y trabajando el hombre desde que el hombre es hombre. Esa fuerza interna de la persona humana, y hablo de la persona humana porque existen también personas jurídicas, no son personas humanas, se entremezclan unas con otras y muchas veces chocan entre sí. Y ese entre sí es lo que ordinariamente le denominamos conflictos. Y el producto de esos conflictos internos muchas veces terminan haciendo sus propias leyes y generando sus propios caos. ¿Qué sucede en el fondo? Freud trató de modelar ese caos, que es el aparato psíquico. Y él le llama aparato psíquico para no hablar de aparato neural o sistema nervioso, aunque Freud se había entrenado en neurología. Y podríamos hoy hablar de que no es un neurólogo que defiende el cerebro por el cerebro, no, él defiende el aparato mental, y ni siquiera aparato mental, el aparato psíquico, es decir, toda la individuación, todo el sujeto humano. Para esas fuerzas internas, estamos hablando de las fuerzas internas, estamos hablando de lo que ocurre en el adentro de nosotros. Hay una cantidad de pulsiones, le llama pulsiones, instintos, presiones, que terminan ellas revolviéndose en el adentro de cada persona, y desde que nacemos empiezan una contrariedad, una contradicción con el mundo externo. El mundo externo siempre está obligando a la mente humana. El mundo externo es la realidad. Es lo que Marcuse, Freud también lo dice en el malestar de la cultura, pero Marcuse ejemplarmente lo hace en Eros y Civilización como el principio de realidad. Ese mundo externo, desde que nacemos, nos va tocando, nos va combinando y nos va generando huellas nésicas, huellas en el inconsciente, sobre todo en el inconsciente. ¿Dónde queda el inconsciente? No sabemos, en una parte del adentro humano. Lo que sí no tiene el psicoanálisis es un mapa de dónde se encuentra, como puede suceder en la neurociencia. No, que aquí existe el acto de la parte del lenguaje
Y es que esa es la equivocación de las neurociencias biológicas, que quieren ubicar todo porque quieren saber dónde se encuentra el alma humana. Quitarle el misterio, el mito al concepto de espíritu humano, al concepto de alma humana. Y entonces empieza la robotización que nos da la inteligencia artificial, pensando que la inteligencia artificial, estilo Schwarzenegger, como Terminator, van a reemplazar a los sujetos, a las personas humanas. O sea, me parecería, claro, el director hace toda una alegoría no a lo que vamos a hacer, a lo que actualmente somos, unas máquinas de producción, unas máquinas alienadas, unas máquinas que somos capaces podríamos ser capaces de soñar y nos dedicamos a la diversión, nos dedicamos al tiempo de las urgencias, a producir cuando ya llegamos a una vejez, llegamos con un alto nivel de ignorancia de las cosas. El viejo en las sociedades antiguas y medievales y en las sociedades no industrializadas, el anciano era el que recogía toda la sabiduría humana y por lo tanto la ancianidad era valorada de manera como la mejor etapa de la humanidad. El anciano es equivalente a sabio. Hoy no. Hoy el sabio es el joven, porque el joven es funcionario, tiene fuerza para ir a desplazarse. Y por eso es que puede un joven hacer un doctorado en 20, 25 años o 30 años máximo para que él pueda hacer una buena ficha de la empresa capitalista o de la empresa comunista. Entonces, esa transvaloración de los valores que llama Nietzsche, estamos viviéndola. Entonces, el mundo externo genera en el individuo que está viviendo una cantidad de conflictos interiores, le va a generar una carga. Esa carga, ya la hemos explicado en otras lecciones, esa carga le llega al niño, se le va montando como un principio de realidad y se impone desde el mundo externo hacia el aparato mental interno. Y esa carga cuando es bastante grande, el niño la rechaza. Y por eso que se da las psicopatologías infantiles. O sea, el niño ya recibe una carga inconsciente, porque nosotros aprendemos de manera consciente y aprendemos de manera inconsciente. O sea, nosotros tenemos dos maneras de aprender. Lo que sucede es que los pedagogos nada más se han dedicado, o los especialistas en didáctica y en educación, al currículo o al aprendizaje consciente, pero no se han dedicado al aprendizaje inconsciente. Y ese aprendizaje inconsciente va desde que somos fetos, desde que estamos allá en el vientre de nuestra mamá. Entonces, el inconsciente es un aparato de mucho más tamaño, de más volumen, desde el punto de vista psíquico, que el consciente. Y el consciente aparece ya cuando el niño ha creado, cuando el adolescente ya ha creado unas etapas de maduración. La conciencia, por lo menos Piaget la plantea a partir del uso de la razón a partir de los 12 años en adelante, y a los 16 lo plantean los neuropsicólogos. Y bueno, por eso es que el test de coeficiente intelectual se da 1 sobre 15 o 1 sobre 16 o 100 sobre 16, porque 16 años mentales o 15 años mentales equivalen a 100 puntos, o sea, a la normalidad, porque están diciendo, bueno, ya a los 16 años hay test que toman el número 15 o toman el número 16. 15 años o 16 años de edad mental es la edad que debe tener una persona normal en cualquier parte del mundo. Lo que significa es que con 16 años ya tenemos una visión de todas las cosas, tenemos una visión de la realidad plena. Por eso es que el mismo test de coeficiente intelectual que fue inventado en Estados Unidos y por los ingleses también, el primero fue Alfred Binet y después llegaron otros, toma como punto una edad, la edad de la razón. Esta sería la edad del yo, la edad de la razón, cuando ya el individuo puede ver puede asumir la realidad de las cosas. Pero antes de llegar a esa edad de la razón, a esa edad madura, se ha pasado todo un proceso de conflictos,
No solamente de conflictos interiores, sino de la relación entre lo externo y lo interno. Y esa relación de lo externo e interno es lo que nos va a producir. Freud viene a generar una cantidad de instituciones mentales como son las tópicas. Las tópicas, empezando por las tópicas de yo, super yo y ello, o inconsciente, preconsciente e inconsciente. Ya trabajé varias veces en eso. Recordemos que el ello serían esos conflictos internos, esas pasiones que están dentro y que tratan de buscar placer, tratan de buscar satisfacción. Ya, y hay algo que se lo impide, que es la misma realidad. Y esa realidad se manifiesta por las mismas situaciones prácticas de la vida, pero también con categorías mentales que el mundo le va diciendo al aparato del niño: esto no se puede hacer, esto no es permitido, esto es... Entonces esas negaciones y esas represiones que él va interiorizando van a entrar en conflicto con sus pulsiones. Y ese conflicto entre super yo y ello es lo que nos va a producir la neurosis. La neurosis no es más que un conflicto entre las pulsiones internas y las provisiones que vienen de afuera hacia adentro para obligar a que esas pulsiones no se desborden. Y entonces empieza un conflicto, el conflicto neurótico. Ese conflicto neurótico sucede en la niñez, en la niñez, en todas las etapas de la niñez. Ya entra después en la preadolescencia, en la adolescencia, y debe más o menos como resolverse en la edad adulta. Pero puede suceder una cosa, que no se resuelva, que queden rezagos, que queden restos de ese conflicto en una persona adulta, y por lo regular sí quedan, y entonces provienen las patologías. Esas patologías son las que ya Freud empieza a discriminar, y son como los efectos secundarios del crecimiento normal de un individuo. Entonces se va a manifestar en obsesiones, en compulsiones, en fobias, en ansiedades, en angustia, en traumas, en tristezas, en depresiones y en trastornos de la personalidad. Es por importante tener claro el concepto de neurosis. Había planteado en otra lección esa lógica que habla Ferenczi y que también habla Fenichel y el mismo Freud. La relación entre tensión-relajación. La tensión y la relajación. La relajación es el efecto que nos produce la satisfacción. Cuando nosotros tenemos sed y vamos y buscamos un vaso de agua y lo bebemos, entonces esa actuación nos va a generar una relajación, porque ya esa sed, que era una necesidad que está pidiendo el cuerpo, cuando ya consumimos el líquido, entonces ya nos tranquilizamos y nuestra mente, que estaba pensando en el agua, ya se libera y va en búsqueda de otras cosas. Porque una vez que resolvemos las necesidades básicas de nuestra vida, la mente se libera y va en búsqueda de la parte trascendental. Por eso es que es importante que nosotros sepamos que el hombre no debe vivir solamente de la urgencia, porque la urgencia nos da la comida, el pan de cada día y esta cosa. El capitalismo es una época de la urgencia, y una época que incluso conmina a la misma individualidad humana para que someta su espíritu, para que esclavice, para que aliene su espíritu. Y en este sentido, la persona entra como a rechazar su propia humanidad. Sigamos en la lógica tensión-relajación. La tensión, que es la otra parte, es aquella que nos ocasiona cuando algo nos frustra o cuando algo nos ocasiona dolor. Entonces, o cuando algo nos está reprimiendo, nos está causando una presión, una carga. Entonces el individuo se tensiona.
nosotros no podemos dormir, llegar a dormir con tensión porque nos da insomnio, nos da trastorno de sueño. Tenemos que estar liberados de la carga del día para que provenga el sueño. Porque si hay un problema contundente, el sueño va a huir, porque está tensionado, está alerta, hay un alto estrés. A ese alto estrés no hace que los músculos se liberen y provenga el misterio del sueño, porque el sueño todavía sigue siendo un misterio. Los especialistas en el sueño, los neurólogos y psiquiatras y neuropsicólogos que se dedican al estudio del sueño, se han dado cuenta que el sueño es un misterio, que el ser humano sigue siendo un misterio. El positivismo nos ha tratado de regalarnos a un ser humano como un objeto, y eso es tronco de mentira. Cuando ya se adentra uno a ciertas disciplinas, los especialistas se ponen la mano en la cabeza y admiten su error. Dicen, bueno, aquí solo sé que nada sé. En este sentido, entonces, esta relación de tensión-relajación no va a ser clave para entender la neurosis. Porque la neurosis es eso. Una persona que quiere buscar la relajación, buscar la satisfacción, pero que lo que encuentra es tensión, lo que encuentra es conflicto, ya sea a nivel interior o ya sea con la sociedad. Entonces el neurótico busca salida y las salidas no se le dan. Y las salidas se convierten en salidas que deberían ser salidas conscientes y se convierten en salidas inconscientes. Ese es el problema de la neurosis. La neurosis se vuelve patología porque el que busca la salida no es el yo, no es el carácter, no es la persona, sino el mismo inconsciente el que ataca. Y ese ataque va a generar un conflicto, un trauma, un dolor, una frustración. Y esa frustración, ¿qué ocasiona? Una tensión permanente. Por eso es que el obsesivo compulsivo trata de arreglar las cosas y ordenar, tratando de que hay algo que le está ocasionando esa salida irracional, porque él debe estar ordenando todo con los colores y está ordenando todo con... Yo tenía una profesora, yo he dado clases en muchos hogares infantiles y madres comunitarias, y una vez una de ellas, ella se dedicaba a ordenar todo el arma, todo de un solo color, y los niños que son los seres más caóticos de esta tierra, ellos el orden no les gusta, sino que les gusta desbaratar ese orden para armar su propio orden, y eso es muy bueno para el desarrollo infantil. Y esos niños entraban en bandadas a desbaratarle todo eso, y esa señora se ponía las manos en la cabeza y se jalaba los pelos, y entonces me decía, hombre doctor, ¿yo cómo hago para arreglar? Y yo, no, el problema no son los niños, el problema, aquí hay un problema, usted necesita ayuda, porque aquí hay un problema que usted no ha ubicado. Mire, aquí hay un test, en este salón hay un test de personalidad, hay un test de su estado mental. Ya, y debe buscar un psiquiatra o un amigo. Yo le recomendé un amigo y se estuvo tratando, no sé, perdí porque ya me trasladé a otras escuelas. Pude darle esos consejos, como había escuchado mis talleres y le había gustado. Entonces esa señora hizo una especie de alianza de trabajo que se denomina en psicología, ya en la terapia psicológica, y pudo ir y asistir a un especialista. No sé cómo se resolvería ese problema, pero lo que sí tenemos claro es que ese trastorno es un trastorno incapacitante para ciertos tipos de labores. Pero, por ejemplo, si esa persona es archivista, asistente de un historiador o secretaria, hombre, esa persona, o impulsadora de un supermercado que le gusta ordenar todo como le interesa a los gerentes de los grandes hipermercados, que todo esté bien bonito y ordenado, son ellos tienen como un trastorno obsesivo compulsivo, los dueños de los supermercados. Y entonces, sí, para esos trabajos sí ellos tienen validez. O sea que el neurótico puede ser una persona que funcione muy bien en ciertas labores y se ve como súper eficiente y él se siente realizado. En el fondo le están patrocinando su patología, y eso es horrible. Eso es horrible, ¿ya? Porque cuando cae en la cuenta de que le están reforzando su patología, queda más preso
es como si le dieran más ataduras a las que ya tiene. La neurosis es algo que en las empresas no se trabaja, porque nuestras empresas tienden a hacer, a sacarle el jugo al trabajador hasta el máximo, pero a no mirar la humanidad del individuo que está ahí produciendo. Y en ese punto Marx sí tendría razón. Entonces, aconsejo a que profundicemos en el tema de la neurosis, pues he dado la parte preliminar.